En este vídeo vamos a ver la sintaxis básica del operador flecha, el operador arrow, para definir funciones en JavaScript. Básicamente se trata de syntax sugar, es decir, de una sintaxis alternativa simplificada para permitirnos definir de forma más sencilla funciones anónimas. Hasta ahora la sintaxis habitual que teníamos en JavaScript para crear funciones anónimas consistía en la palabra clave function, parámetros y luego, pues, por ejemplo, el return directamente, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer una función que nos diga si un determinado elemento es var, ¿de acuerdo? Y esta era la sintaxis habitual que teníamos hasta ahora para declarar funciones anónimas. Si yo ejecuto esto, ahora puedo ver cómo A efectivamente es mi función y pues A de 10 me devuelve true y A de 9 me devuelve false, ¿de acuerdo? Y esta es la manera que teníamos hasta ahora en JavaScript para definir funciones anónimas. Pues bien, el operador flecha no es nada más que una sintaxis alternativa simplificada para permitirnos definir estas funciones. Puede parecer que no tiene mucho sentido, pero la gracia va a estar en que continuamente una de las cosas que hacemos más en JavaScript es pasar funciones como parámetros a otras funciones. ¿Cómo definiríamos una función equivalente utilizando el operador flecha? Pues simplemente utilizaríamos, en este caso, parámetro, flecha, resultado. Vamos a ejecutar esto en un nuevo contexto. ¿De acuerdo? Y ahora vemos que A continúa siendo la función que teníamos ahora y B es otra función. ¿De acuerdo? Y A de 10 me devuelve true y B de 10 me devuelve true también. Estas dos sintaxis son equivalentes. Es decir, cuando tenemos un solo parámetro, no es necesario que pongamos paréntesis, aunque sí podríamos, es decir, esto es también correcto. No hay ningún problema en hacer esto. Lo que pasa es que cuando tan solo hay un parámetro, no es necesario. Y luego es básicamente parámetros, flecha, ¿de acuerdo? El operador arrow, igual mayor, y el resultado sin necesidad de colocar la sentencia return. Y esta es la sintaxis alternativa que nos ofrece el operador flecha. Veamos un uso real del operador, de este operador flecha, y veamos cómo realmente nos ayuda a simplificar la sintaxis, porque en este contexto, digamos, no se puede apreciar quizá mucho que su verdadera utilidad está en cuando utilizamos funciones como parámetros a otras funciones. Para ello, por ejemplo, vamos a utilizar una función de los arrays de ECMAScript 2015, una función nueva en el array que se llama map, ¿vale? Y esta función lo que me espera como parámetro es otra función que me dice cómo transformar los elementos de un array. Por ejemplo, me gustaría tener los elementos de este array multiplicados por 2. Pues bien, a map tengo que pasarle una función que como parámetro aceptará el elemento del array y que tiene que devolverme, en este caso, el valor a transformar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso, el elemento multiplicado por 2. Y esto voy a asignarlo a un resultado. ¿Vale? Vamos a ejecutar en un contexto nuevo. Perfecto, se ha ejecutado y si miro cuál es el resultado, efectivamente es los valores del array multiplicados por 2. Esto es la invocación de la función map, función nueva, digamos, que aparece en ECMAScript 2015, que básicamente es una función que está en array.prototype, con lo cual es, digamos, accesible a todos los arrays, por decirlo de algún modo, y en la cual lo que espera es un parámetro, que es una función que tiene un parámetro que es el elemento del array y tiene que devolver la transformación a aplicar sobre este elemento del array. Entonces, map aplicado a un array de 3 elementos me devuelve otro array de 3 elementos, donde cada uno de los elementos es el elemento original aplicándole a la función transformadora que le pasamos a map. Pues esta sería la sintaxis clásica, y una sintaxis idéntica, alternativa, utilizando el operador flecha, vamos a ver que es muchísimo más clara. Hasta este punto es igual, pero ahora es cuando le pasamos a map la función, podemos utilizar el operador flecha, que en este caso, fijémonos que se nos queda
de esta manera y podemos ver cómo esta sintaxis es muchísimo más clara. Ejecuto de nuevo todo esto en un contexto nuevo, ¿de acuerdo? Y podré ver como resultado 2, ¿de acuerdo? Es igualmente 2, 4, 6. Esto y esto es equivalente, pero podemos ver que la sintaxis del operador flecha nos facilita muchísimo la invocación de este tipo de funciones que lo que esperan habitualmente es una función como parámetro.